Asbera, si vuelves a destruir la habitación del tiempo, te expulsaré de aquí. ¿Acaso es verdad que Mr. Popo viene del mundo de los demonios? Ciertamente el Makai es una especie de reino gigantesco, el cual se encuentra en un lugar bastante lejano y apartado del universo normal, y aquellos seres que nacen en ese sitio fueron llamados demonios. Y recientemente se dijo un dato bastante curioso, y es que las razas que provienen del Makai se caracterizarían por tener las orejas puntiagudas. Con el último capítulo de Dragon Ball Daima, finalmente pudimos descubrir el gran secreto de Mr. Popo, y es que ciertamente este personaje escondía unos cuernos amenazantes detrás de su turbante. Pero, ¿qué cosa es exactamente Mr. Popo? ¿Qué extraños secretos se esconden dentro de su cuerpo y en su perturbadora apariencia? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente Mr. Popo es uno de los personajes más antiguos y carismáticos de toda la serie Dragon Ball, ya que se trata de un personaje bastante tranquilo y calmado, y que generalmente se comporta de una manera bastante bondadosa. Y de hecho los mismos Namekusei han demostrado ser personajes bastante buenos y amables con otras razas, por lo que se comportan muy diferente a lo que se podría esperar de un demonio. Una palabra que suele hacernos pensar en seres malignos. Sin embargo, podemos ver que no todos los seres que nacieron en el Makai realmente son seres perversos, sino que también existen muchas criaturas que suelen ser bondadosas, y un ejemplo de esto son los Namekusei. Si bien es cierto, existen Namekusei malvados, los cuales reciben el nombre de Namekusei de la familia de la maldad, lo cierto es que la mayor parte de los miembros de esta especie realmente son seres bondadosos. En el caso de Mr. Popo sucede exactamente lo mismo, ya que se trata de un personaje que se comporta de una manera bastante justa y correcta. Sin embargo, debemos reconocer que su apariencia puede resultar en muchos casos algo inquietante. Simplemente observa la cara de este muchacho por unos instantes. Se trata de un tipo con una apariencia un poco extraña, con unos ojos totalmente redondos y que te miran fijamente. De modo que resulta un poco natural que la misma Bulma se sintiera algo amenazada en aquellos tiempos, ya que lo cierto es que Mr. Popo es un personaje misterioso por donde se lo mire. Ciertamente los ojos de Mr. Popo son algo bastante amenazantes, ya que como lo dijo Goku varias veces, tiene una mirada completamente inexpresiva, como si no hubieran pensamientos dentro de sí, y este tipo de ojos completamente redondos se ha visto en seres muy especiales, incluso en el Rey del Todo, el terrible Zeno-sama. Por si esto fuera poco, ahora se nos ha revelado su apariencia completa, teniendo este par de cuernos tan extraños, lo cual unida a su mirada, nos hace pensar que este pertenece a una raza de lo más increíble. En cuanto a su apariencia, podemos decir que el diseño de Mr. Popo está basado en aquellos genios orientales, los cuales pertenecen concretamente a la mitología árabe. Y es que estas criaturas recibirían el nombre de genios o de Dijin. Si nos damos cuenta, la ropa de este personaje está directamente inspirada en aquellas ropas típicas de los árabes de aquellos tiempos, por lo cual claramente podemos decir que se trata de un Dijin. Pero es en este punto cuando entenderemos algo bastante interesante, y que podría haber sido muy importante en el momento en el cual Akira Toriyama decidió darle el diseño a este interesante personaje. Y es que ciertamente dentro de la cultura árabe, los Dijin son conocidos como seres muy poderosos, y que en algunas ocasiones pueden conceder deseos a quien los libere. Sin embargo, estas criaturas son en esencia malvadas, y se podrían considerar también como demonios, ya que los Dijin o genios son capaces de atacar y destruir a las personas con quienes se encuentren, siendo también criaturas egoístas y perversas. Así pues,
Podemos decir que en cuanto a su diseño, Mr. Popo realmente tiene cierto vínculo con los seres oscuros, en especial con estos Dijin. Por lo cual no es totalmente descabellado en pensar que este personaje haya sido creado por Akira Toriyama, pensando también en un ser algo siniestro. Pero entonces, ¿cuál es la raza de Mr. Popo? Como ya dijimos anteriormente, se conoce a la raza de Mr. Popo como los Dijin, los cuales están inspirados en los genios de la cultura árabe. Pero la verdad es que de esta raza tan misteriosa no sabemos prácticamente nada. ¿Qué sucedió con la familia de Mr. Popo? ¿De dónde es que proviene? ¿Y cuál es su función dentro del orden del cosmos? ¿Acaso existen más seres como Mr. Popo y de ser así, dónde se encuentran? Pues aparentemente, Akira Toriyama ha comenzado a revelarnos un montón de secretos sobre este personaje, y que muy probablemente nos mostrará en los próximos episodios. Sin embargo, si hablamos de la raza de Mr. Popo, creo que podemos confirmar que efectivamente él proviene también del Makai, siendo a todas luces una especie de demonio que viene de este sitio. Sin embargo, lo que no sabemos es si es que Mr. Popo en particular vino del Makai, o es que fueron sus antepasados los que llegaron antes de él. Y por lo tanto él sí habría nacido en el universo 7, pero sus orígenes serían del Makai, tal como sucede con Picoro y los otros Namekusei. Pero, ¿cuál es el origen de Mr. Popo dentro de la historia? ¿Qué es lo que sabemos de la historia del pasado de este personaje antes de los eventos de Dragon Ball? ¿Acaso es posible que Mr. Popo llegara junto con Kamisama desde el reino de los demonios? Pues ciertamente podríamos pensar que en primera instancia, Kamisama pudo haber llegado directamente del reino de los demonios, acompañado por Mr. Popo. Sin embargo, esta idea no es del todo precisa, ya que Kamisama realmente era conocido como el hijo de Kotetsu, quien se trataba de un Namekusein común y corriente del planeta Namek. Es por este motivo que el hijo de Kotetsu, es decir Kamisama, realmente llegó en una nave espacial desde el planeta Namek, escapando de la terrible catástrofe ambiental que le estaba afectando. Por lo tanto, podemos saber que Kamisama y que Mr. Popo no llegaron al mismo tiempo al planeta Tierra, sino que por el contrario, cuando Kamisama llegó a este planeta, Mr. Popo ya se encontraba en este lugar. Y la verdad es que Mr. Popo es una criatura bastante extraña, ya que posee características que lo hacen único. Sin embargo, vemos que Mr. Popo es incluso más antiguo que el propio Kamisama, ya que él es el guardián del templo de Kamisama, y por lo tanto se considera que este personaje ha existido desde la misma fundación de dicho templo. En otras palabras, Mr. Popo es una criatura que se encuentra vigilando el templo de Kamisama desde hace miles de años, probablemente incluso desde el inicio de la vida en la Tierra. Solamente con esto podemos ver que Mr. Popo posee ciertas características que no son propias de los otros habitantes del reino del Makai, ya que su esperanza de vida es extraordinariamente larga, propia de otros seres como por ejemplo los ogros. Así pues, podemos decir que Mr. Popo sí podría haber llegado desde el reino de los demonios. Sin embargo, no es un demonio común y corriente, ya que no es un mortal, sino que aparentemente es una criatura con un periodo de vida extremadamente largo. Por todo esto, podemos confirmar que la raza de Mr. Popo proviene del Makai, pero no es una raza de demonios común y corrientes, sino que incluso podrían ser de los demonios más poderosos, o incluso un Majin. Sin embargo, también cabe destacar el parentesco que existe entre Mr. Popo y los ogros del otro mundo, pues si nos damos cuenta, ellos también poseen unos cuernos muy parecidos a los de Mr. Popo. Si tomamos en cuenta que los ogros del otro mundo aparentemente viven durante muchos años o incluso milenios, esta es una característica que también Mr. Popo comparte, por lo que podríamos pensar que Mr. Popo es algo así como la contraparte de los ogros del otro mundo, pero que vendrían del Makai y por lo tanto tendrían las orejas en punta. Personalmente, considero que la raza de Mr. Popo es algo realmente misterioso, y sería altamente probable, y resulta altamente probable que los otros miembros de su raza no solamente sean mucho más imponentes, sino que también se trate de una raza muy poderosa, y que podría estar ligada directamente a los orígenes del mundo de Dragon Ball. Así pues, y en conclusión, podemos decir que Mr. Popo efectivamente pudo haber venido desde el Makai. Sin embargo, no sería un demonio común y corriente,
sino que pertenecería a una jerarquía mucho más elevada, ya que él ha vivido durante mucho tiempo. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ninguna pregunta interesante del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kenel y esto es Kenel Play.